La disfunción eréctil solamente en la Argentina afecta a más de 2 millones de personas. Y es por eso que dijimos, bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto. Cuánto hay en cuanto a la disfunción, la parte orgánica, y cuánto pasa por nuestra cabeza también. Y es por eso que están con nosotros los profesionales. José Aba, él es cirujano especialista en medicina estética y reparadora, reconstrucción y alargamiento peniano, y también René Modad, ella es psiquiatra. Buenos días, bienvenido, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Andan? Un placer. Bueno, José, una problemática, ¿no? Sí, la verdad que sí, y mucho tabú en todo lo que es nuestra sociedad, así que por ahí llegan muy vergonzosos por otra consulta los hombres al momento de la consulta, preguntando por otras cuestiones hasta que en algún momento entran Y ya en que estaba te confianza quería preguntar. y surge el tema, así Claro. que un tema muy interesante para hablar, la verdad, sobre todo desde la parte emocional y psicológica, lo que causa todo lo que es no solamente disfunción eréctil, sino problemas en la estética de lo que es la parte genital masculina, Claro. que es un tema bastante amplio e interesante. César marcaba esto, ¿qué problemas puede tener un hombre desde lo físico, pero también desde lo que les pasa en la cabeza? Digo, ¿cuál es la incidencia? ¿Todo pasa por la cabeza o hay quienes definitivamente hay un problema físico? En realidad la mayoría de los casos de disfunción es por causa psicológica o por causa de estrés, sobre todo en esta sociedad que estamos viviendo. Y más hormonal en personas de un poco más edad, entre los 45 y 50 años, cuando empieza la famosa andropausia, así como ustedes relataban de la menopausia en la mujer, lo mismo le pasa al hombre cuando empiezan a caer los niveles de hormonas, sobre todo la testosterona, que va generando también una causa más biológica de esta disfunción y que hoy en día tiene solución y bastante accesible para todo el mundo. René, ¿qué es la masculinidad? Bueno, en realidad me gustaría contextualizar en referencia a lo que ustedes estaban transmitiendo, ¿no? Hay cuestiones que son culturales y transculturales, ¿sí? Más allá de lo que define el género en relación a lo masculino y a lo femenino, en cuanto a la genitalidad y a lo que tiene que ver con el motivo de la consulta que nos trae acá, ¿sí? Tiene que ver con la concepción de una posición falocéntrica, ¿no? O sea, hoy por hoy el ser masculino no tan solo se asocia a la virilidad, ¿sí? O al machismo, sino a un posicionamiento en relación a. Y esto tiene que ver con cuestiones históricas, ¿sí? En donde, bueno, no me voy a extender en cuestiones, ¿sí? De la antigua Grecia, donde el pene, ¿sí? Como objeto, ¿no es cierto?, de jerarquía, de poder, de falo, de corte, ¿sí? Tiene una representación simbólica, sino la carga que tiene el hombre en cuanto a su virilidad, ¿sí? Para poder ser macho, para poder ser hombre, ¿sí? Debe tener atributos, ¿sí? Que no tan solo hace a la función, sino hace a la parte anatómica. Esa carga está impuesta socialmente. Totalmente. Y de hecho ustedes van a ver, sí, por lo menos los que somos padres de hijos varones, ¿sí? Y es muy frecuente como los niños al descubrir sus genitales, lo primero que hacen es empezar a comparar, ¿sí? Cuestiones de formas, de tamaños, ¿sí? Y esto hace a cuestiones estéticas. Y que muchas veces estas cuestiones anatómicas y estéticas, ¿sí? Que son los rasgos externos, que no tienen que ver con la función per se en un inicio, terminan generando, ¿sí? Cambios en su funcionalidad de acuerdo a la representación interna y afectiva, ¿sí? En la vida de relación social. Pero la masculinidad en relación no tiene que ver tan solo con el concepto de virilidad del ser hombre en cuanto a lo anatómico, pero tiene que ver con el concepto de lo que representa en el marco de lo social entre pares y para con el otro, ¿sí? De lo que significaría ser hombre, ser macho y responder como tal. No tan solo como proveedor, ¿sí? En las cuestiones sociales, afectivas, ya sea como padre, como hombre, sino proveedor
¿sí? De placer también. Y a propósito de esto, cuando uno habla de disfunción sexual, ¿únicamente está haciendo referencia a un problema en cuanto a lograr una erección o son otras las disfunciones sexuales que puede tener un hombre? Principalmente es la falta de erección en el hombre. Es principalmente, cuando uno habla de un problema, es principalmente ese el problema que puede tener, porque también hay muchas cuestiones que tienen que ver con la eyaculación precoz, que también es un problema para muchos hombres. Es una disfunción también. También es una disfunción. Pero que bueno, a la larga va a generar, o sea, genera problemas en la erección porque el pene se vuelve flácido inmediatamente, entonces no puede mantener la relación sexual. Claro. Porque por ahí si pudiera, o sea, si tuviera la eyaculación precoz, pero seguiría erecto el paciente, el hombre puede seguir manteniendo la relación sexual. Claro. Entonces el problema básicamente se centra en la imposibilidad de mantener el coito. ¿Y qué promedio de edad tienen los hombres que llegan a la consulta con este tipo de problemas? Básicamente lo que es dentro de lo estético, entre 35 y 45 años, y ahora se están animando un poco más los pacientes de edad, que antes era, bueno, llegamos a cierta edad, dejamos de tener ganas, listo, como que nos jubilamos de la parte sexual, claro. Tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, hoy por hoy hay tratamientos, incluso el chip sexual o el pellet de testosterona que ayuda a todo este deseo sexual para poder no solamente mantener relaciones, sino a mejorar todo lo que es la calidad de vida que se va perdiendo al caer las hormonas. Sí. Esto, voy a hacer una acotación, está en relación a un grupo etario particular, ¿sí? Posterior a los 35. Pero tenemos una población que es menor a los 35, porque generalmente este motivo de consulta nosotros lo tenemos incorporado como en relación a la vejez, a la senectud, ¿sí? A estos cambios hormonales, pero hoy estamos viendo en el consultorio un grupo etario más de los 20 en adelante, ¿sí? Que tienen disfunciones eréctiles, ¿sí? Ya sea en la potencia, ya sea ¿sí? Con eyaculaciones retrógradas, ¿sí? O con pérdida de deseo, que no tan solo tiene que ver con cuestiones orgánicas. Básicamente hoy el consumo de drogas, alcohol y demás es básicamente significativo, ¿sí? En la pérdida de la libido, en la pérdida, ¿no es cierto?, la libido o el deseo sexual, o en la potencia. Perdón, que te interrumpa. Cuando los jóvenes creen que consumiendo alcohol o consumiendo cualquier otro tipo de drogas, al contrario, a la hora de tener una relación sexual van a estar potenciados por esto. Exactamente, sí. O sea, bueno, es justamente lo inverso. Sí, lo que sucede es la desinhibición de esta cuestión, ¿no es cierto?, para poder acceder hacia el relacionamiento con el otro. Hoy fundamentalmente con el tema de las redes y el consumo de lo que uno representa ser, es muy difícil ser uno y poder estar con el otro. Y a su vez corresponder a una imagen y a una expectativa, ¿no es cierto?, en la que uno concibe que es, y en esto tiene que ver con todo lo que se le carga al hombre, ¿no? El hombre tiene que hacer y ser en función, tanto en las relaciones hetero o en las relaciones homo, ¿no es cierto?, como justamente el hombre tiene que hacer todo, es la carga, ¿sí?, que en lo cultural, social, ¿sí?, el hombre debe tener una performance, ¿sí?, de satisfacer, de dar placer. A propósito de esto, René, quería preguntarte, sobre todo teniendo en cuenta tu experiencia en consultorio, esto que estás contando de hombres tan jóvenes, ¿qué incidencia tiene el consumo de la pornografía en toda esta generación? Que se da más en hombres que en mujeres, además, el consumo de pornografía, o no sé si es así. No te creas, lo que pasa que en el tema, en realidad, lo humanamente humano sucede, ¿sí?, básicamente en líneas generales 50 y 50. Lo que pasa es que el hombre de alguna manera es mucho más explícito, ¿sí? Y es más socialmente aceptado que el hombre consuma y no la mujer. Tiene cuestiones, sí, en las que culturalmente tiene algunos permisos, ¿sí? Es como el alcoholismo, o sea, tomar de vez en cuando o tener algún exceso, un abuso en una intoxicación alcohólica de fin de semana, es un momento de ebriedad o pasarse en copas
pero Y quedó no ahí. significa ser alcoholista. José, ¿qué pasa con los hombres? Haciendo esta comparación con las mujeres, ¿no? Que el agrandamiento de busto y de lolas está como súper bien visto. ¿Qué pasa con el hombre? ¿También se puede agrandar el pene? ¿Se puede alargar el pene por una cuestión solamente estética? Se puede agrandar no solamente para una calidad estética del paciente mismo, para que también su autoestima crezca, porque muchas veces la razón de consulta es, bueno, me veo el pene muy pequeño comparado con mis otros compañeros de gimnasio, de vestuario, de equipo de fútbol. El hombre es muy de compararse, como decía la doctora, entonces eso lo lleva después a la intimidad, esa comparación. Entonces empieza a comparar o con los ex de la otra persona, o con si tuviese el pene más grande, podría llegar a tener mejores orgasmos la otra persona. Entonces le genera mucha ansiedad, y entre eso también la disfunción. Entonces es como toda la carga emocional que contaba la doctora, básicamente es falocéntrica. Y si tenés un pene grande, significa que vas a tener una relación sexual más prolongada o más satisfactoria para la otra persona, siendo que por ahí no es muy acertado ese concepto. Sí, estéticamente se puede hacer el agrandamiento de pene, básicamente para justamente la parte estética y para la parte del orgasmo de la otra persona también, la parte de las relaciones íntimas. Pero muchas veces no necesariamente es que el pene es pequeño, sino que el contexto de ese pene está demasiado grande, como por ejemplo tener exceso de adiposidad suprapúbica, la famosa grasita arriba del pene. Muchas veces se engorda, se engorda esa parte, se vuelve a adelgazar, pero esa adiposidad localizada queda ahí. Entonces el pene queda retraído intracorpóreo. Entonces, visualmente no es que el pene sea más chico, sino que lo otro está más gordito. Y sigue influyendo en nuestra cabeza ahí. Sigue influyendo en nuestra cabeza. Entonces hay tratamientos para esa adiposidad localizada. Por ejemplo, hasta incluso la mini lipo de esa zona. Sacás esa grasa y se puede transferir al pene. Digo, claro, eso, ¿cómo es el procedimiento? El procedimiento en sí consiste, hay dos técnicas. La técnica por ahí más clásica, más quirúrgica, que es una cirugía con anestesia, con un tiempo de recuperación. Y lo que se está usando mucho ahora, porque es totalmente ambulatoria, totalmente reversible, o la mayoría de las veces, depende del relleno que uno elija para ese pene, puede ser reversible, biodegradable. Entonces, ¿no te gustó? Bueno, se degrada con el tiempo y vuelve al estado natural. Se realiza a través de una pequeña incisión en la base o en la raíz del pene, y con una cánula se va depositando un material de relleno, que puede ser desde la propia grasa del paciente, como les comentaba, esa grasita suprapúbica, o grasa de un flotador o de los dos flotadores, que se transfiere al pene, o bien ácido hialurónico, plasma gel, que el plasma gel está bueno porque es realizado a partir de plasma rico en plaquetas, que se está usando mucho como regenerador también de tejido. Entonces también va a beneficiar a que se regenere por ahí esa grasita. Entonces el pene, al engrosarlo, va a ir durando cada vez más y cada vez va necesitando menos relleno para llegar al diámetro que uno quiere. O hasta metacril, que es un poco más definitivo. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuánto dura? Digo, Y la duración va a depender del tiempo del producto que usa. Exactamente. El plasma gel más o menos dura entre 4 y 5 meses, la grasa entre 8 meses a 3 años, depende del metabolismo de cada uno. El ácido hialurónico 1 año, entre 8 meses, 1 año. Por ahí si uno tiene el metabolismo más acelerado, va degradando más rápido. Y se aplica con anestesia local, y del momento ya el paciente puede ir y tener una vida normal, seguir con el trabajo, todo, y ya se puede volver a mantener relaciones casi inmediatamente. Claro, José, a partir de lo que planteás y de las inquietudes con las que llegan a tu consultorio y quienes solicitan este tipo de intervenciones, ¿ellos qué manifiestan? ¿Que es un deseo que tiene que ver con ellos, con una cuestión de seguridad? ¿O es mi pareja me está pidiendo? Es la seguridad del paciente. Claro. No es una demanda explícita de la pareja. Básicamente es eso. Sí, hay muchas encuestas, ¿sí?, que se le han hecho a las parejas de las personas, ¿no es cierto?, que han realizado este tipo de procedimientos. Básicamente el 80% ninguno ha tenido ninguna queja, ¿sí?, en líneas generales. Son cuestiones que hacen a una reafirmación de su propia virilidad, que condiciona el momento del coito, ¿sí?, la forma en la cual se vincula, pero que no incidiría, ¿sí?, en la erotización, sino en la forma de relacionarse. Básicamente las mujeres, ¿sí?, o las parejas, ¿sí?, de estos hombres que
que hacen algún cambio estético, ¿sí? No son las que tienen quejos, sino es una uno mismo, necesidad claro, interna. total. Claro. Es Hay- como la plastia, ¿no es cierto?, mamaria. Claro, Exacto. claro. Hay algunos mensajes que están llegando a través de nuestro WhatsApp, que es el 343-505-4874, y los queremos compartir con el doctor y también con René. Ahí vamos a leer algunos de ellos que están llegando a través de nuestro WhatsApp. De pequeños tenemos erecciones y reacciones sexuales que no tienen nada que ver con la cultura machista. Son reacciones biológicas o animales, si se quiere. Es lo que comentan a partir de lo que vos te estabas señalando. Sí, son cuestiones biológicas, Claro. forma parte Ujú. ¿sí? de la evolución, de la maduración, desarrollo, ¿no es cierto?, ¿sí? de un proceso de crecimiento. Hola, buenas. Yo tengo 52 años, soy hipertenso, medicado y diabético, insulínico y tengo disfunción eréctil y es algo que me tiene mal psicológicamente. ¿Qué puedo hacer? Gracias, nos dice Oscar. Bueno, lo ideal es una consulta previa como para ver cuál es la causa de esto. Si bien la diabetes, la hipertensión va generando daño en las pequeñas arterias del cuerpo, también lo hace dentro de los cuerpos cavernosos Claro. del pene. Si recordamos un poquito de anatomía, el pene está compuesto por dos cuerpos cavernosos que son los que se llenan de sangre, están muy vascularizados, se llenan de sangre para mantener la erección, y el cuerpo esponjoso, que es por donde va la uretra, que es la parte inferior del pene. Al irse por la misma diabetes o por la misma hipertensión, se van atrofiando estas arteritas, así como pasa en el pie diabético, lo mismo pasa en el pene. Entonces, esa llegada de sangre hacia el pene para la erección no es como era antes. Eso por un lado. Entonces se va atrofiando. Lo mismo pasa con el paciente tabaquista o alcoholista, pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Incluso hoy en día se está haciendo plasma rico en plaquetas intra cuerpos cavernosos para que vaya regenerando esos vasitos sanguíneos. Ah, qué Qué bárbaro. bien. Buenos días, mi esposa. Sí, Hay perdón. que ver también por ahí la medicación que toma, Claro. porque muchas veces todos estos pacientes también están con lo que es las famosas estatinas o atorvastatina, rosuvastatina, que bajan el colesterol. Muchas veces se baja tanto que las hormonas, que son también de colesterol, bajan. Ujú, sí. Entonces también baja lo que es serotonina, lo que es testosterona, lo que es estradiol, lo que es estrógeno, más en las mujeres, y también va a generar esa disfunción. Buenos días, mi esposa bajó el rendimiento sexual desde hace unos 4 años, tiene 52, ¿es de lo que están hablando? Claro, sí, Exactamente. tiene que ver con eso, Tiene ¿no? que Con ver ese con proceso. Es por la famosa menopausia o la andropausia. Claro. Exactamente. Y pensábamos también en la incidencia del estrés, porque estamos hablando acá de patologías que tienen que ver con una patología cierta y de una consecuencia en el cuerpo, de la medicación que se toma, pero ¿cuánto incide el estrés también, no? 100%, ¿sí? Hoy forma parte básicamente del motivo de consulta frecuente, donde directamente no altera la potencia, sino la disminución del deseo, ¿sí? La disminución de la libido. La ansiedad hace que no haya espacio y energía para este momento del encuentro con el otro. Claro. Y además biológicamente el mismo estrés, el estrés crónico que vivimos todos hoy en día, va generando que consumamos más nutrientes. Dentro de esos nutrientes los neurotransmisores, que son los que generan la serotonina, como decía hoy, y no llegamos a reponerlo porque la alimentación que llevamos no es 100% la adecuada como para reposicionar todos esos nutrientes. Entonces también se puede encarar desde ese lado en mejorar todo lo que es calidad de nutrientes del paciente para mejorar también no solamente la parte sexual, sino la parte de bienestar integral, que es lo que queremos nosotros como médicos, mejorar integral al paciente. Doctor, ¿qué es el micropene? El micropene es cuando un pene en estado erecto mide menos de 7 centímetros. Ya es una patología que, eso sí amerita cirugía y incluso cortar el ligamento suspensorio del pene para que proyecte más hacia afuera. Se puede revertir. Se puede mejorar. Sí. Se puede ¿Y cómo mejorar. existe el micropene? Igual pueden mantener relaciones sexuales de lo más normal. Pasa que, por la parte de ansiedad y la parte de frustración del mismo paciente, Claro. es de lo que venimos Claro. hablando. Pero son diagnósticos que no surgen en la adultez, o sea, Son de pequeños. son el control pediátrico, ¿sí? Hasta que llegan a la adolescencia, uno va más o menos con el endocrinólogo haciendo un acompañamiento para ver qué modificaciones podría generarse, ¿no? Y así como existe el micropene, ¿existe algún tamaño que sea ya extra y que también sea patológico? Siempre los tamaños normales del libro de anatomía
Más o menos un pene debería medir en estado flácido entre 8 y 10 centímetros y en estado erecto entre 12 y 17. Menos de eso o más de eso ya son por ahí extremos, pero que pueden estar dentro del rango normal. Por ahí tener un pene en exceso largo puede generar dolor en la otra persona. Y puede generar incluso la famosa no eyaculación precoz, pero sí que pierda la erección inmediatamente, porque al requerir tanta sangre hasta puede generar desmayos. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Las horas sociales cubren o contemplan las disfunciones sexuales o este tipo de problemas? Porque hacen también a la calidad de vida, porque si eso te afecta en tu estado anímico, depende de la hora repercute social y depende del auditor que vaya a autorizar eso. Claro, que puedan contemplar eso. Hoy en Argentina, Claro. Buenos días, soy Claudio. Una pregunta para el doctor. A veces tengo picazón en los testículos con ardor al orinar. Desde hace un año tengo 52. ¿Puede ser un problema de próstata? Puede ser, pero más que nada por lo que está comentando en los síntomas, puede ser alguna patología más en lo que es el glande, ¿sí? Una balanitis o una balanoprostatitis, que son inflamaciones o infecciones por ahí a repetición, sobre todo por hongos, en esa parte. Y muchas veces con una cirugía de prepucio, una circuncisión, eso se mejora. Claro. Buen día, Pau y César. Muy bueno el programa. Hace 2 años dejé el cigarrillo y el sexo y me siento muy bien. No lo necesito. Hay otras cosas que me hacen feliz, como mis artesanías, marca acá este entrevistado. Pero el chocolate. Es una alternativa, la tamina. Es como una alternativa. Bueno, pero marca esto, ¿no? Lo marcaban ustedes también, la incidencia del tabaquismo. Sí, exactamente. En los sobre todo en la potencia. En la potencia. Sí. ¿Y en la mujer genera, qué consecuencias genera el tabaquismo en cuanto a lo sexual? No tiene gran implicancia, sí en el hombre, que tiene que ver básicamente con la vascularización, pero sí el alcohol, por ejemplo. ¿Sí? En realidad, hoy el problema más importante es el hormonal, sí, en términos médicos, el estrés en términos médicos, los trastornos del ánimo y del humor en términos médicos y en términos, sí, de lo sociocultural patológico es el consumo de sustancias, ¿sí? Como más frecuente. René, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte. Igualmente, doctor gracias José Bat, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido. ¿Dónde los encuentran? ¿Algún lugar? Estamos en consultorio IMI, Instituto Médico Interdisciplinario, calle Buenos Aires 60. Por ahí van a salir los teléfonos, o por ahí por Instagram o por Facebook. Los consiguen. Exactamente. Doctor, le tengo que hacer la pregunta y nos vamos a la ventana con esto. ¿El tamaño importa? Importa, sobre todo para el hombre. Ahí está. Para la mujer no. Ahí está. Ahí está, la función hacia el órgano. ¿Sí? Muchísimas gracias. Le importa al hombre.